Amigos, las relaciones laborales, las relaciones entre empresarios y sindicatos se han vuelto uno de los temas de preocupación de la economía y de los empresarios particularmente. En otros momentos se planteaban preocupación por los temas cambiarios, la conducción de la economía, los impuestos. Hoy por hoy el tema de las relaciones laborales está primero en la preocupación del empresariado. Para analizar este asunto que ha tenido tanto impacto, estamos con Martín Virgiano y con un invitado especial para profundizar en estos temas, que es el doctor Nelson Larrañaga, experto en relaciones laborales de Ferrer Abogados. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, es un gusto, la verdad, que estar con ustedes. Y para dar un enfoque técnico, no político, yo pertenecía al sector académico durante 15 años y sigo teniendo raíces académicas, pero todos mis trabajos están enfocados con una visión práctica, ¿verdad? Atendiendo a la realidad y comparándolo con las normas. Y me imagino que tiene una visión de lo que está sucediendo a esta altura con las relaciones laborales. La conflictividad puede variar, ¿verdad?, dependiendo de cómo se desatan los conflictos, con qué vigor, qué duración y qué sectores cubren. Pero lo que está claro es que, más allá de esa fluctuación, el empresariado está con esta preocupación ya a tope, digamos, de la escala de preocupaciones que los empresarios manejan. ¿Por qué es que se ha desatado este problema? Creo que la preocupación es de los empresarios y de los propios trabajadores. Es decir, en el conflicto metalúrgico quedó muy claro que, primero, el conflicto fue en contra del sistema del Consejo de Salarios. Es decir, en enero de 2011, el Poder Ejecutivo dictó un decreto laudando los ajustes de salario en el sector metalúrgico. La discusión salarial terminó. Lamentablemente, el sindicato no estuvo de acuerdo con ese laudo y comenzó entonces esta escalada de conflictos para lograr más de lo que le dio el gobierno. Entonces, la discusión salarial en los consejos de salario nunca termina si la parte sindical pierde. Y ese es un aspecto muy importante. ¿Pero este último que dijo es efectivamente así o los sindicatos desconocieron al Consejo? El Poder Ejecutivo dictaminó aumentos por inflación y un crecimiento de un 1,5% semestral. Y los sindicatos reclamaban un 1,5% más y que efectivamente se le dio en ese convenio salarial luego de un conflicto muy duro, donde, perdieron todos, pero lo más indicativo de lo que sucedió fueron los dos fallos que hubo en materia de recursos de amparo promovidos por los empresarios, pero también por los trabajadores que querían trabajar y no estaban de acuerdo con esa confrontación sistemática que no conduce, creemos, a nada. Y lo cierto es que esos trabajadores que querían trabajar no podían, los empresarios querían entrar y no podían al establecimiento, primero ocuparon y después se formaron piquetes. Y la justicia civil, en dos fallos muy relevantes, dijo que las ocupaciones son ilegítimas porque vulneran el derecho de los trabajadores a trabajar y el derecho del empresario a ingresar a su local de trabajo. Claro, el derecho de trabajo está claramente erosionado allí. Vamos a ir a compartir en segundos un tape con apreciaciones del secretario general del UNRWA, Marcelo Abdala, para comentar un par de frases que él manejó. Ahora, a ver, Larrañaga, si entendemos bien, el conflicto se desata después de varios meses en el que no estaba vigente el acuerdo anterior. A ver, el sindicato reclama eso también. Después que terminó el convenio colectivo anterior, que venció, se inició todo un proceso de negociación en los consejos de salarios. Correcto. Al final del día, que fue en diciembre de 2010, no hubo acuerdo entre las partes, cada una de las partes presentó sus propuestas, el gobierno presentó la suya, el sindicato votó en contra de la propuesta del gobierno, los empresarios no se presentaron a la votación, con lo cual se frustró el proceso de votación que prevé la ley, y eso determinó que el Poder Ejecutivo hiciera uso de una ley aprobada en el periodo de facto, convalidada en el año 85, que dice que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de regular los salarios de la actividad privada de las categorías laborales. Es decir, hay una ley
que es el decreto ley 14.791, que está vigente, y el Poder Ejecutivo lo utilizó y estableció un laudo diciendo que los aumentos serán por inflación más un 1,5% de crecimiento salarial. O sea que la discusión salarial terminó, pero el conflicto después, las partes negociaron algunas categorías laborales, entonces es una cosa muy insólita, se interpretó el decreto del Poder Ejecutivo, algo inédito en el Uruguay, y las partes quedaron en negociar otros aspectos de la relación laboral. El sindicato interpretó de que dentro de esa negociación que iban a negociar en marzo del 2011 estaba comprendido también el aspecto salarial. Pero en realidad del lado de los empresarios se entendía que el aspecto salarial quedó definido con el decreto del Poder Ejecutivo de enero de 2002. Y ahí se originó toda esta calada. Todo ese conflicto, bueno, finalmente los sindicatos lograron incorporar un aumento mayor en términos reales. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general del UNRWA, Marcelo Abdala, en declaraciones recientes, ¿verdad?, en el marco de este conflicto, o mejor dicho, luego de alcanzado el acuerdo. Hay que saber que un peón común metalúrgico gana en la mano por debajo de 10.000 pesos. Se trata entonces de un camino que avance hacia una industria de punta y donde también no se trabaje más sobre salarios de hambre, donde hayan relaciones laborales de punta. Por contrario, este camino de desarrollo industrial no se puede desarrollar. El acuerdo establece aumentos salariales que permiten recuperar un 12,55% del sueldo por encima de la inflación en 2 años. Además, ajustaron las categorías, lo que significa en la práctica ajustes adicionales entre el 10 y el 30%. Queda por negociar el reclamo de cobro por presentismo. Yo diría que el centro es nuestra participación en el Consejo Productivo Sectorial para armar una política industrial que permita construir una industria metalúrgica avanzada, digamos. Bien, evidentemente que desde el punto de vista de los sindicatos hay una enorme presión para lograr particularmente acuerdos de aumento de salario real lo más alto posible, porque lo que hay en el trasfondo es que se considera que es una situación económica buena. Ahora, ¿cómo enmarca eso justamente el aporte de lo que es el marco legal? Tenemos que tener en cuenta que existe una ley de consejos de salario de 1943. Esos consejos de salario funcionaron en ese marco del 43 al 68, luego vino el periodo de facto, se reinstitucionalizaron en el año 85, funcionaron hasta el 91, luego dejaron de funcionar y en el 2005 recomenzaron con vigor. Los consejos de salario que empezaron a funcionar después digamos, con el retorno a la democracia, eran en base a aquella ley del 43. Exactamente, exactamente, que no se respetó el mecanismo que preveía la ley en cuanto que los delegados debían ser electos mediante el voto secreto, y eso no se respetó. Entonces el Poder Ejecutivo hizo uso de la ley esa que yo les mencionaba del año 78, que las negociaciones se realizaban, pero como no se había respetado la ley, se dictaba un decreto. Esto cambia a partir de la ley, la nueva ley de negociación colectiva, que modifica parcialmente algunos artículos de la ley original del 1943. Y es esta ley la que está cuestionada por la OIT en 7 artículos. Creemos que esta ley tiene más artículos cuestionados, porque se conoce muy poco cuáles las obligaciones que tiene Uruguay en base a los convenios internacionales de trabajo, ratificados por ley, es decir, forman parte de nuestro derecho interno. ¿Y qué dice la OIT? La OIT dice que los salarios mínimos pueden negociarse en forma tripartita, es decir, el Poder Ejecutivo puede consultar las organizaciones para establecer un salario mínimo, ya sea a nivel general o a nivel sectorial o a nivel de subramas. Eso es una cosa, y eso se puede hacer en el marco del Consejo de Salario o fuera del Consejo de Salario. Pero el resto de las condiciones de trabajo, en la ley, lo que dice es que debe existir acuerdo entre las partes para que se incluya dentro de la materia de negociación en el Consejo de Salario. El punto es que el gobierno, en este sistema de Consejo de Salarios, primero, la negociación colectiva es obligatoria en los consejos de salario. El convenio de la OIT dice que tiene que ser libre y voluntaria. En segundo lugar, los convenios de la OIT dicen que la negociación tiene que ser bipartita. Y aquí hay 3 partes. El gobierno se sienta en la mesa y tiene la particularidad que el gobierno después, cuando
llega el momento de la definición, es juez de la negociación y tiene tres cómo votos. se ha aportado el gobierno? Porque los empresarios dicen que ha tirado el péndulo para los trabajadores. Eso sin ir a lo político, técnicamente, ¿ha pasado? Lo que ha pasado es que lo que dice la ley es que tiene que haber acuerdo entre las partes para que el resto de las condiciones de trabajo formen parte de la negociación. Lo cierto es que los sindicatos en la mesa de negociación plantean reivindicaciones sustanciales, además de los salarios mínimos. Y evidentemente que el gobierno ingresa en la negociación de esas condiciones de trabajo como una parte más. Lo que me sorprende es que la OIT diga que el gobierno tiene que retirarse. ¿Eso es lo que dice la OIT? O sea, eso es lo que dicen los convenios de Internacional de Trabajo. Y la OIT, desde el año 2008, incluso la directora de normas que vino aquí en la delegación en Uruguay, le dice, el riesgo del sistema de consejo de salario es que la negociación colectiva, en vez de ser bipartita, pase a ser tripartita, porque el gobierno se integra en la mesa. Y eso es verdad, y eso ha sucedido. Es decir, que el gobierno incide en la negociación de las condiciones de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso de categorías laborales que, a mi entender, no puede el gobierno promover una definición de categorías laborales y en un caso concreto presentó para votar categorías laborales y logró el 2-1, es decir, ¿En qué sector? ¿En qué caso? En el plástico. Ajá. ¿Y cómo ha incidido el gobierno? ¿Para qué lado? Yo creo que hay que ubicarse antes del comienzo de las negociaciones colectivas. No sé si ustedes recordarán, en mayo del 2010 hubo presentaciones del gobierno antes de que comenzara la negociación colectiva en los consejos de salario, que empezaban en julio de 2010. Y allí el gobierno presentó sus lineamientos de política salarial. Por un lado, los lineamientos en materia de salarios mínimos. Está bien, eso tiene competencia y lo puede someter a las partes. Pero además presentó su lineamiento para los aumentos de salario. Y estableció, bueno, la inflación futura, está bien, pero además estableció aumentos salariales en función del comportamiento global de la economía y en función del comportamiento sectorial de la rama de actividad en que se negocia. Lo cierto es que los informes técnicos sobre el comportamiento sectorial no fueron adecuados, había falta de información y dieron resultados muy engorrosos. Entonces, la negociación colectiva en el Consejo de Salario se transformó en un remate sobre el porcentaje de salarial por encima de la inflación. Y eso fue lo que sucedió. Es decir, los volúmenes de crecimiento que pautaba el gobierno a nivel macro y a nivel sectorial se establecieron como tope, esos fueron tomados por los sindicatos y presentados en la negociación colectiva diciendo, bueno, queremos, el gobierno dice este es el mínimo de porcentaje, bueno, queremos algo más por encima. Entonces ahí se genera una fricción. La entrada de gobierno marcando una pauta fue tomada por los trabajadores como un mínimo. Exactamente. Porque se interpretó que en un gobierno de izquierda eso iba a ser como una partida para negociar mejor. Exactamente. Es decir, esa es la injerencia del gobierno en los aumentos de salario y es lo que dice la OIT que eso tiene que ser fruto de una negociación bipartita entre empresarios y trabajadores. El gobierno no debe intervenir en la negociación de las condiciones de trabajo y los aumentos de salario forman parte de las condiciones de trabajo. Vamos a retomar este tema. Estamos dialogando con el doctor Nelson Larrañaga, que es experto de Ferrer Abogados en temas de relaciones laborales.